En Hebreos capítulo 11, versículo 7, usted sabe que el capítulo 11 de Hebreos nos habla de los héroes de la fe. En el versículo 7 nos habla de alguien muy especial. Y dice la palabra, Dios bendiga su santa palabra, hoy pueda llegar a muchos hogares aquí representados, muchas casas, muchas familias, pueda llegar a tu corazón, traiga vida, sea una espada en el nombre de Jesús. Dice la palabra de Dios, por la fe, Noé, siendo advertido por Dios, Noé era un padre con visión. Por la fe, Noé siendo advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían. No, la gente no veía venir el diluvio. Pero Noé, por la comunión que tenía con el Señor, él fue advertido. Preparó un arca, dice el autor de Hebreos, preparó un arca para la salvación ¿de qué? De su casa. Preparó un arca para la salvación de su casa, por lo cual el mundo fue condenado y llegó Noé a ser heredero de justicia. Aleluya. Llegó a ser Noé heredero de justicia. Voy a leerles también Josué capítulo 24 versículo 15 desde el 14. Ahora pues, temed a Jehová, dijo Josué, y servidle con integridad y en verdad, y quitad de entre vosotros los dioses a los cuales sirvieron vuestros padres al otro lado del río y en Egipto, y servid a quién, diga Jehová, y servir a Jehová, el único Dios verdadero. Aleluya. Hay que sacar los ídolos y servir al Dios verdadero. Y si mal les parece a ustedes servir a Jehová, si mal les parece, entonces escojan hoy, diga hoy, ¿a quién van a servir? Si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres cuando estuvieron al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en la tierra en donde se encuentran, donde habitan. Pero, yo y mi casa, dígalo fuerte, pero yo y mi casa y yo y mi casa y yo serviremos a Jehová. Aleluya. Gloria a Dios. Eso es lo que Dios quiere. Dios está interesado en nuestras casas. ¿Cuántos lo creen? Dios está interesado en nuestra familia. Dios se interesa por nuestros hijos. Dios quiere que la salvación sea toda la casa. Hay una promesa, serás salvo tú y tu casa. Tú y tu casa. Noé, si nos vamos allá al libro de Génesis, la historia, Noé era fuera del control. Si miramos a Noé, hoy en día, Noé era un predicador, pongámosle, muy fuerte, de mucha confrontación. Noé, si lo miramos en estos días, no tenía muchos seguidores. Noé, por su mensaje confrontativo, no tenía muchos likes. Noé
no tenía muchas ovejas. Noé, y si lo vemos en este tiempo, Noé era un pastor fracasado. Si lo vemos ahora, porque ahora medimos a los pastores por las ovejas, por la cantidad de ovejas. Y si la iglesia está medio así, vacía, entonces, no, la iglesia ya se está acabando. El diablo, como seres humanos, medimos a la gente por la cantidad. Pero Dios no hace eso. Aleluya. Noé no ganó un alma de afuera. En 120 años predicó y no ganó a nadie. Su mensaje era muy fuerte, porque cuando uno da esos mensajes fuertes, se van los amén. Cuando uno da esos mensajes fuertes, se van los aplausos. Cuando el predicador te confronta, me voy de la iglesia. ¿Sabe qué, hermano? Esos son los mensajes que cambian. Jesús daba en sus momentos mensajes confrontativos y la gente se iba. Y los discípulos también se querían ir y él les decía, ustedes también se quieren ir, váyanse. Y entonces Pedro reaccionaba y le decía, no, Señor, no nos vamos, ¿a dónde iremos? Si solo tú tienes palabra, si solo tú tienes palabra de vida eterna, si solo tú tienes la palabra de la salvación. Esos son los mensajes que dan vida, hermano. Por eso es que hay mucha gente, aquí no están, pero hay mucha gente débil, tibia. Hay mucha gente claudicando en dos pensamientos en el pueblo de Dios. Hay mucha gente sirviendo a otros dioses sin necesidad de coger una estatua e inclinarse. Hermano, porque cuando traemos esos mensajes confrontativos, la gente no le gusta. Y ese era Noé. Pero el éxito de Noé, el mundo no le creyó, pero el éxito de Noé fue que trabajó muy bien por su casa. Aleluya. Trabajó muy bien para que sus hijos, sus nueras, entraran al arca. Dile al que está a tu lado, Dios nos está invitando a trabajar por nuestra familia. Puede usted de pronto decir, es que yo invito a fulana, yo invito a sutana, nada. Pero párese firme en su casa y diga, usted y yo sí vamos a ir a la iglesia. Usted y yo sí vamos a entrar al arca. Qué lindo es el Señor. Qué hermoso. Me impactó esto de Noé. Noé, una persona, un hombre que halló el mundo andaba en pecado. El mundo andaba en idolatría. El mundo estaba terrible. Dios quería destruir a la humanidad. Pero este hombre, dice Génesis, este hombre halló gracia. Este hombre halló gracia. Yo me imagino que cuando la Biblia dice así,
de Noé, que era un hombre justo, que era un hombre íntegro. Yo me imagino a un hombre apartado del mal. Yo me imagino a un hombre haciendo lo correcto delante de Dios. Y por eso el Señor decidió entregarle a él un pacto. Aleluya. Porque cuando Dios encuentra gente que marca la diferencia, entonces Dios dice, con ese quiero habitar. Con ese quiero entrar a su casa, quiero llevar salvación. Aleluya. Él ha hallado gracia. Estamos viviendo en una generación violenta. Estamos viviendo en una generación en el mundo entero igual que en los tiempos de Noé. La gente en sus pecados, los gobiernos en sus pecados. Donde usted quiera que se mete hay corrupción. Pero usted y yo somos diferentes. Aleluya. Que pase lo que quiera pasar allá afuera, pero en mi casa no se vive eso. Aleluya. En mi casa, mire, los colegios están trayendo cantidades de cosas, pero tenemos que marcar la diferencia. Qué lindo, hermano. Josué, si analizamos este pasaje de Josué, él estaba confrontando al pueblo. No era la gente de afuera, hermano, era el pueblo de Dios que estaba viviendo momentos difíciles. Estaban claudicando, estaban retrocediendo, estaban adorando a otros dioses, estaban sirviendo sin integridad, sin verdad. Y él, inspirado por el Espíritu Santo, viene una confrontación al pueblo y él les dice: teman a Jehová, sírvanle con integridad y verdad, quiten de entre vosotros esos dioses, los cuales tu padre, yo no sé si tu padre fue cristiano, de pronto viste muchas cosas en tu casa, de pronto viste muchas situaciones feas, de pronto vienes arrastrando de tu generación pasada con pecado. Por eso la Biblia nos habla de pecados generacionales. Quizás vienes arrastrando con muchas cosas, pero usted se tiene que parar firme en su casa y cortar en el nombre de Jesús. Cortar con esa herencia maldita. Cortar con esa herencia inmunda. En mi casa solo adoramos al Dios vivo. En mi casa no se adoran otros dioses. Aunque mis padres adoraban a fulano, a los dioses de allá de la religión, nosotros nos paramos firmes. Aleluya. He conocido gente cristiana que todavía van y bautizan a los bebés, confirman a los hijos y están en la iglesia de Cristo y todavía hacen cosas. Y yo pregunto, ¿por qué lo hace? No, porque es que mi mamá. No, porque es que eso viene de mi casa. No, porque mi mamá me lo exige. No, porque mi papá se pone bravo. No, porque esto. Quizás Josué también vio cosas. Quizás Josué también vio cosas que el pueblo estaba haciendo por causa de las generaciones pasadas. Y entonces vino esta confrontación, hermano, porque usted es un hombre y una mujer de Dios, y el que está a tu lado, fuiste llamado a marcar la diferencia.
Fuiste llamado. Cuando conocemos a Cristo, hermano, ya las cosas viejas pasaron. He aquí todas. No dice alguna. He aquí todas. Por aquí, he aquí todas tus cosas, toda tu casa es hecha nueva criatura en Cristo Jesús. Nueva criatura. Saca la tradición de tu casa. Sáquela, hermano. En mi casa parece firme. Abróchese los pantalones. Como cuando un avión va a despegar. Dice el piloto: abróchese, que vamos a arrancar y esto es peligroso. Abróchese, hermano, porque la juventud está viviendo una situación brava. Yo me he enterado de muchas cosas, hermano. Uno se entera. Uno está en esta tierra, pero no es de aquí. Y uno se entera de cosas que están viviendo los jóvenes, los hijos de los hijos. Y los padres no hacen nada. Un adelanto aquí. A veces yo a veces veo mamás que tienen hijos y entran las noviecitas y la dejan pasar al cuarto. Aquí se van los amén, aquí se van los aplausos. Y la dejan entrar al cuarto. Y entonces yo digo, pero entra al cuarto. Si el varón es mi hijo. La mamá que amarre a su perrita. Así me dice. Hay mucha permisividad. Mucha gente permisiva. Permitiendo cosas en los hijos. Hermano, Josué se paró firme. Estaba viendo cosas en medio del pueblo. Y se paró firme. Teman a Dios. En tu casa está Dios. Teme a Dios. No permitas cosas en tus hijos. No es que mis hijos ponen la parranda, mi hijo. No, mientras vivas en mi casa, aquí no se pone parranda. Ve a ponerla cuando tú te vayas de aquí. Josué se paró firme ante el pueblo. Se acabó el temor aquí. Está pasando algo terrible en medio del pueblo. Y por eso él tuvo que soltar ese mensaje fuerte. Por eso, hermano, yo luché esta semana. Yo decía, Dios mío, Padre, me van a matar allá en la UCA. Porque, hermanos, están viviendo muchas cosas en medio del pueblo. Y Josué, esto no es de ahora, hermano, esto viene de... La humanidad es tremenda. Pero que sea tremenda la humanidad, el pueblo de Dios tiene que ser santo. El pueblo de Dios tiene que ser temeroso. El pueblo de Dios tiene que caminar en integridad. Porque en la integridad hay bendición. Saquen, le dijo, quiten de entre vosotros los dioses. Los dioses los tienen metidos en su casa. Esos dioses que sirvieron tus padres, tus generaciones pasadas. Ustedes son personas de Dios. Ustedes teman a Dios. No hagan lo mismo.
No permitas lo mismo. No arrastres la herencia. No la arrastres. Porque también vas a arrastrar las enfermedades. No arrastres, no arrastres. Córtala. Y Josué los invita. Sirvan a Jehová. No basta con solo conocer al Señor. ¿Alguien me regala una servilleta? No basta con solo conocer y abrirle el corazón al Señor. Bien por eso. No basta con bautizarte. Bien por eso. No basta con decir soy cristiano. Bien por eso. Pero Dios te invita a profundizar un poco más. El Señor te invita a ir un poco más allá con tu casa. No solo tú, sino con tu casa. A ir un poco más allá a el servicio. A el servicio. El que no sirve, no sirve. El que no sirve, hermano, está. Ese es el mandato del Señor. Que toda tu casa, que toda tu familia, por eso es que los solteros, las mamás, qué bueno por las madres que oran por sus hijos desde ya. Qué bueno que los solteros oren por una mujer llena del Espíritu Santo. La soltera por un hombre lleno del Espíritu Santo. Porque después vas a arrastrar con un pecado bien fuerte que no lo vas a poder aguantar. Conocimos, mi esposo y yo, a una amiga, hermana, allá en la iglesia donde nació mi esposo. Oiga, esta muchacha de Dios, cantora, en el altar, tenía un novio cristiano, terminaron. Oiga, hermano, se le aparece un impío. Una muchacha, wow, excelente, caminaba sirviendo y se le aparece un hombre de allá afuera. Y yo he escuchado que dice, no, yo lo convierto. No, yo lo convierto. Pero los que no saben es que a veces esa es una fuerza fuerte. Si no estás lleno del Espíritu Santo, si no estás bien amarrado con el Señor, te inclina esa persona a ti, porque ellos sí están fuertes. Y todo el mundo, mi esposo le decía a su pastor, no la casen. No la case. Era como un grito que le salía a mi esposo de aquí. Yo decía, mi amor, pero nosotros no podemos hacer nada. Ya se van a casar. Mi esposo, yo no voy para ese matrimonio. Se casaron, hermano. Después de la luna de miel, hermano, lo que ha venido es lágrima. Se salió de la alabanza fuera. Ahora, cuando nos encontramos con ella, ella trabaja en un centro comercial, cuando nos encontramos con ella, está yendo a la iglesia. A veces, llanto tras llanto. Hermana, por muy acelerada que usted esté, espere en el Señor. Espere, no se ve. A mí me decía, ¿para cuándo? No sea
no seas exigente, no, hermano, esto tiene que tener unas características unas cualidades muy especiales, porque yo ya le dediqué mi vida al Señor. Tiene que tener unas cualidades, hermano, muy especiales. El Señor es todopoderoso, me lo puede hacer del polvo de la tierra y traérmelo. Ustedes a veces por el acelere cogemos lo primero y no acelera a su hijo que está soltero. Ay, te está cogiendo el tren, te está pitando, te está pitando. Oiga, hermano, yo viví eso fuerte. Te está pitando. Una cuñada mía, no, aquí está Mari, la otra, Carmen. Un día una le dijo, oye, pero a ti te está pitando el tren. Y ella dijo, bueno, que pite el tren, el bus, porque yo ando en avión. Yo ando en avión, hermano. Esa sí no se dejaba. Y se casó, allá está en Estados Unidos, con un gringo. Ella dijo, yo no le voy a aguantar borrachera a nadie, no le voy a aguantar que me esté pegando, prefiero estar sola. Entonces, hermano, a veces nosotros cometemos errores. Una prima, mire, no es casualidad, una prima de mi esposo, la mujer de un primo de mi esposo llegaron en estos días a la casa a visitarme y ellos tienen 2 niñas adolescentes. Y entonces empezaron a contar, yo empecé a preguntarles cómo les va con las niñas, no sé qué. Ella enseguida empezó a contarme. No, imagínate, Chevy, que Carolina, en una de ellas se llama Carolina, no salía a ninguna parte. Y uno como padre comete unos errores tremendos. Y entonces yo venía y llamaba a las mamás, para que sus hijas vinieran a buscar a mi hija y la sacaran. O sea, yo estaba entregándole, decía ella, yo estaba entregándole mi hija al mundo. Yo estaba entregándole mi hija. Y entonces comenzaron a sacar a Carolina. Comenzaron a llevar las fiestas. Y entonces un día, hace poco, como 2 meses, me dice ella, como 2 meses, Chevy, llegó y fui a recoger. Mi hija me llama, mami, corre que aquí llegó la policía. Y ella sale pues corriendo y encuentra que el lugar, hermano, era una cantina. Y estaba rodeada su hija en el centro de hombres. Terrible. Y ella, como fue, sacó a su hija de ahí, y su hija con un chorcito por aquí. Ella misma me decía, y mi hija con el short más corto que tenía. Y la saca. No ha salido más. Y la llama, mami, dame. No. Porque a veces entregamos, hermanos. Josué, y si mal os parece servir a Jehová, escogeos hoy. Hoy hay una invitación a este pueblo. Escogeos hoy a quién va a servir tu casa. Escogeos hoy a quién va a servir tus hijos. Escojan hoy a quién van a servir. Si se los va a entregar al mundo, te vas a poner firme en que los hijos no son del diablo. Mis hijos no son del diablo. Mis hijos son de Dios. Aleluya. Qué lindo.
tiene que comenzar por ti. Hay predicadores que dicen, no, está mal escrito ahí, lo pusieron mal escrito. Yo y mi casa. Usted sabe que eso no se dice así, sino que se dice mi casa y yo. Pero hermano, hay una invitación que tú primero, porque ellos tienen que ver el ejemplo tuyo. Nosotros como padres le tenemos que dar el ejemplo a nuestros hijos. Qué cosa, ¿verdad? Él dijo yo, diga yo y mi casa, yo y mi esposo, yo y mis hijos, yo y mis nietos, yo y toda mi descendencia. Yo lo amplío más y yo digo yo y mis hermanos, yo y mis hermanos, yo y mis sobrinos, yo y todos, constantemente estoy declarando, yo y toda mi casa servirá al Dios vivo. Aleluya. Dios nos llama a servirle. Hay unas cositas que Dios pone dentro de las casas o dentro de la Biblia para que entendamos cuál es el plan, cuál es el diseño de Dios. Y ojalá me dé el tiempo ahora en la mañana. ¿Sabe? Tenemos que ser familias llenas del Espíritu Santo. Usted y yo necesitamos al Espíritu Santo. Porque nadie sin el Espíritu Santo puede llevar una casa conforme a la de Dios. Ahora el Señor nos dejó algo valioso. Él dijo, conviene que yo me vaya. Conviene, les daré otro consolador. Mira, era muy difícil en aquel tiempo salvar la gente porque el Espíritu Santo solamente se posaba sobre algunas personas con propósito. Pero hoy en día el velo se rasgó gracias a Cristo. Aleluya. Y todos tenemos acceso a la presencia de Dios. Y el libro de los Hechos nos motiva. Dios está interesado en tu casa. Porque el libro de los Hechos, cuando llegó el Pentecostés y ellos fueron llenos del Espíritu Santo, ya usted sabe qué pasó ahí. Ellos se dispersaron y dice la Biblia que iban y se unían en el templo y por las casas. Es decir, la presencia descendía en el templo en la unidad. Y luego la llevaba a las casas. Entonces, es importante, hermano, que entendamos que hay una unidad, que debe haber una unidad en el hogar, que debemos sacar los pleitos, que debemos sacar las contiendas, que debemos sacar los desacuerdos. Por eso es importante el altar familiar. ¿Sabe por qué? Porque sin el Espíritu Santo usted no lo puede lograr. Voy a repetirlo. Sin el Espíritu Santo, hermano, usted no puede lograrlo. El diablo viene como río. Hay un versículo que a mí me impactó en estos días. Está en Isaías, capítulo 59. En el versículo 19, dijo el profeta, y temerán desde el occidente el nombre de Jehová, y desde el nacimiento del sol su gloria, porque vendrá el enemigo como río. El enemigo
viene como río, hermano. ¿Qué quiere decir eso? El enemigo viene violentamente. Usted sabe que cuando el río se desborda, el río viene violento. Mi esposo y su familia perdieron una prima porque ellos estaban en un paseo y ellas quedaron, el río estaba seco y intentaron pasar el carro. Los varones se bajaron, el carro quedó ahí atrapado, no pudo pasar al otro lado. Y los varones se bajaron a empujar el carro. Y 4 muchachas quedaron dentro del carro. Hermano, y el río vino con todo su furor. Las muchachas no pudieron salir. Y el río traía árboles, traía todo a su paso. Y se llevó el carro. Y ellos todavía hoy lloran esa muerte. La muchacha, la tía de ellos tenía 2 hijos, un varón y una hembra. Y ella nunca más, esa tía pudo ser la misma. Y la Biblia nos dice que el enemigo viene así, con fuerza, a atacar a tu casa. Quiere derribarla. El enemigo quiere derribar la juventud con drogas, con prostitución. ¿Cuántos tienen hijos adolescentes? Álceme la mano. Álceme la mano, Dios guarde. El enemigo viene de una forma violenta a llevarte a tus hijos con el homosexualismo, con cosas. Ya vemos la famosa, no, mi hijo se va a llamar tal porque su nombre indica que cuando él crezca lo que él quiera hacer, si mujer o hombre. El enemigo está viniendo como río para atacar nuestras casas, para atacar nuestros hogares. Y el Señor nos da una promesa maravillosa. Él puede venir como río con mucha fuerza, mas el Espíritu de Jehová levantará bandera. Levantará bandera. El Espíritu de Jehová. Yo lo voy a hacer mejor. Usted estuviera saltando. El enemigo viene como río para atacar a tus hijos con la droga, con las malas amistades, con la prostitución, con cosas inmundas, ideologías de género. Pero el Señor, hogar que se pare firme en el Espíritu Santo, hay una promesa que dice, aunque Él venga como río, aunque Él quiera meterse con tus hijos, con tu casa, con tu matrimonio para destruirlo, Jehová, el Espíritu de Jehová levantará bandera. Levantará bandera. Mis hijos, diablo mentiroso. Hay una bandera. Aquí está el Espíritu Santo.